Esta semana iniciamos una nueva serie de mensajes y espero que les hayan dado su tarjetita para ahora al final, que se vayan contentos e inviten gente para esta serie de mensajes que nos va a ayudar muchísimo. Esta es una serie de mensajes que yo creo que va a tocar nuestro corazón y nos va a ayudar a despertar, o más bien a cobrar vida. Esta serie de mensajes se llama The Walking Dead. ¿Y cuántos han visto esta serie de televisión famosísima, verdad? En los últimos años las series se han vuelto muy populares. El tema de los zombies y de los muertos que resucitan y todo eso comenzó a cobrar mucho más popularidad en los últimos años, y ahora lo vemos en series de televisión, en películas, en juegos de video, en fin, hasta los zombies pelean con plantas hoy en día. Yo no sé, de todo se les ha ocurrido para hablar del tema de los zombies. Pero hace años esto de los zombies no era tan popular, y mi primer contacto con el tema de los zombies fue, imagínense, hace tanto tiempo que Michael Jackson todavía era negro. Y no sé si se acuerdan del famoso video de Michael Jackson de Thriller, ¿verdad? Donde hacía los pasos esos de baile y todo, y los muertos comenzaban a salir de la tumba. Esta película, este video, porque casi que era una película, empieza con él yendo al cine con su novia a ver una película de terror. La novia le da tanto miedo que se sale del cine, y mientras van en la calle comienza la canción que cuenta una historia, y él está contando una historia simplemente para hacer que a la novia le dé miedo. Y pues, ¿qué pasa cuando una muchacha le da miedo en una película? Abraza al nene, ¿verdad? Abraza a papi. Y eso era lo que Michael Jackson quería en esta película. No sé si se ve, pero bueno, ahí habían imágenes de este video de Thriller que fue tan famoso en los 90s. Pero bueno, hoy iniciamos esta serie de mensaje titulada The Walking Dead. Y algunas veces ustedes seguramente han visto el show famoso, The Walking Dead. Yo intenté verlo porque todo el mundo me decía: es que ese show está buenísimo, que no sé qué. Yo soy demasiado friki, a mí me da temor todas esas cosas. Yo no me atrevo a ir a una película de miedo. Desde que vi Chucky a escondidas quedé traumado. Yo veía los cazafantasmas y no dormía por 3 meses, era increíble. Y un día de estos Toñito me dijo que ese show estaba demasiado bueno, y me dijo Byron y me dijo Raquel, y lo pongo. Pregúnteme hasta dónde llegué. Cuando sale esa chiquita y le come el brazo a otro man, yo dije: no, yo no puedo ver esto, y nunca más lo volví a ver. Pero entonces, ¿por qué le pusimos así a esta serie de mensajes? La idea básica de todos estos videojuegos y películas y series de mensaje es que hay un virus o algo. Usualmente actúan sobre el fin del mundo, y en las películas uno ve que después del fin del mundo alguna epidemia de un virus que hace que los muertos revivan, o que los vivos se conviertan en muertos vivientes, y andan así, ¿verdad? Ya no piensan, ya no actúan irracionalmente, y algunos son hasta carnívoros. Pero en la Biblia la idea de la muerte y la resurrección es otra muy distinta. En Romanos leemos que la paga del pecado es muerte, y esto nos convierte a nosotros en muertos caminantes. Pues todos estábamos muertos y todos hemos pecado. La Biblia dice que por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte. Entonces, por lo tanto, todos en algún momento fuimos muertos vivientes, muertos en nuestro pecado. Pero resucitamos a través de la salvación de Cristo Jesús, la salvación que Él nos dio en aquella cruz. Y podemos leer historias de resurrecciones físicas que son emocionantes en la Biblia y asombrosas. Y de hecho todavía hoy en día Dios hace milagros de resurrección. En África, asombrosamente, muchas personas están volviendo de la muerte a través de la oración poderosa de cristianos. Pero en la Biblia, gente que literalmente salieron de la tumba nos llaman la atención con historias magníficas y milagros increíbles. Salen de su lecho de muerte y milagrosamente vuelven a la vida. Por ejemplo, el hijo de la viuda de Serepa, que resucitó y que fue a través del profeta Elías en Primera de Reyes. El hijo de la mujer Sunamita, que resucitó también a través del profeta Elías en Segunda de Reyes. La hija de Jairo en Mateo.
el hijo de la viuda de Naín en Lucas, Lázaro, que se encuentra en Juan, Tabita en Hechos, Eutico, resucitado por Pablo, también en Hechos. Y así podemos leer muchas historias. Sin embargo, la resurrección que marca la historia de la humanidad es la de Jesucristo, ¿cierto? La Biblia nos enseña que existe una muerte aún más poderosa que la muerte física, y es la muerte espiritual, la muerte que nos separa por una eternidad de nuestro Padre Celestial, la muerte eterna, de la cual no habrá salida, de la cual no habrá resurrección, y que solo podía ser derrotada al pagar el precio de nuestros pecados, un precio que tuvo que pagar Jesucristo. Por esto, la muerte y la resurrección más importante de la historia ha sido la del Hijo del Padre. Él está vivo, ¿lo creen? Él no solo murió, sino que Él resucitó. Él está vivo y Él, en su muerte, nosotros hallamos vida. La muerte no pudo detenerlo y no podrá detenernos siempre y cuando tú y yo decidamos optar por la vida abundante que Jesucristo nos da. La resurrección de Jesús fue tan importante que se narra en los 4 evangelios, en Mateo 28, en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20. Los apóstoles narran esta historia increíble de la resurrección de Jesucristo. Jesús salió de la tumba con las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, con la herida de aquella lanza en su costado. Él vive, y este hecho maravilloso tenía un solo propósito, que se nos narra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Y en 1 Corintios 15 del 20 al 22 nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, y buenas estas son las noticias para los que están muertos, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos vivirán. Cristo vive y quiere darnos vida en abundancia, vida eterna. En Adán tú y yo fuimos engendrados y somos muertos. Gente que anda errante por la vida hasta que tenemos una resurrección en Jesucristo. Durante estas siguientes semanas vamos a estar analizando cómo nosotros podemos pasar de la muerte a la vida y qué clase de vida fue la que Cristo quiso darnos. Porque algunos cristianos creen haber resucitado, pero realmente estamos viviendo vidas abundantes, vidas que reflejen la de aquellos que han tenido la salvación y un encuentro con Jesucristo, o seguimos muertos en nuestras transgresiones. En las siguientes semanas vamos a estar estudiando cómo vivir a través de Jesucristo. En algunas de las filas de la muerte, como les llaman a estos corredores en las cárceles de los Estados Unidos, cuando un prisionero es llevado a su sentencia de muerte, el guarda que dirige la procesión de este prisionero hacia el cuarto de muerte comienza a gritar: hombre muerto caminando, hombre muerto caminando. Eso significa: salgan del camino, este hombre va a tomar su último suspiro. Tengan un poco de respeto. Tal vez denle unas palabras de ánimo, porque este hombre está a punto de dejar esta vida. Por unos minutos esta mañana, yo quiero que veamos nuestra vida en Cristo como el apóstol Pablo la entendió. Dios usa imágenes para ayudarnos siempre a entender lo que Él quiere que nosotros sepamos de nuestra realidad espiritual, para que podamos entender sus caminos. Este cuadro en particular que Pablo está describiendo está fundado en las palabras que Cristo mencionó en Lucas 9, cuando un oficial romano condenaba a un hombre a la muerte, gritaba: pónganle la cruz en sus hombros.
Pónganle la cruz en sus hombros. Y lo mismo que sucede en los corredores de muerte en las cárceles hoy en día, sucedía en aquellas épocas. Y la cruz era puesta en los hombros de aquel criminal y tenía que desfilar por las calles hasta su lugar de crucifixión. La viga de la cruz estaba atada a sus brazos y la víctima tenía que cargarla hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Cuando Jesús dice: si alguien quiere ser mi siervo, tome su cruz y sígame todos los días. Él nos está diciendo que nos consideremos hombres muertos caminando, hombres que por causa de su pecado estábamos condenados a morir y estamos yendo a tomar nuestro último suspiro, el último suspiro de nuestra naturaleza pecaminosa. Cuando Jesús dice: toma tu cruz y sígueme, Él dice: ve y muere a tu viejo hombre. La sentencia de muerte que había en nuestra contra nos hacía hombres muertos. Esa era nuestra sentencia. Romanos 6 del 1 al 3 nos dice que el bautismo es símbolo de la crucifixión y la sepultura con Cristo. Cuando ustedes vinieron a Cristo, ustedes se arrepintieron y se alejaron de los pecados y empezaron a cambiar su forma de ser, de ver las cosas. Pero alguien pagó la cuenta que había en su contra, tomando nuestro lugar, tomando tu lugar y mi lugar en la cruz. No fue que la deuda fue perdonada, no fue que la deuda desapareció, alguien la pagó. Había una deuda que pagar. Y si tú no te das cuenta de esto, vas a vivir un cristianismo superficial. Y Él quiere hacerte a ti y a mí partícipe de esa muerte y de esa resurrección. No es que andes por ahí pegándote en el pecho, viviendo culpable y avergonzado de la muerte de Jesucristo. Sin embargo, que honres ese sacrificio y que tú y yo podamos vivir vidas que reflejen la de aquellos que fueron salvos por Jesucristo. Él quiere darnos vida. Pero ¿qué es lo primero que hace falta para resucitar? A ver, pongámonos prácticos. Estar muerto. Necesitamos morir. No darse cuenta de esto es donde el cristianismo moderno se convierte en un club de personas que son poco diferentes al mundo externo, que tienen un cristianismo superficial y que han olvidado el precio que se pagó por sus pecados, por sus vidas. No podemos tomar esto a la ligera. No podemos andar por ahí llamándonos cristianos sin honrar el sacrificio de Jesucristo en la cruz. A veces le damos más devoción, más reverencia, más dedicación, más puntualidad a un uniforme, a los colores de un equipo de fútbol, a los colores de un partido político. Y Jesucristo obtiene nuestras migajas porque olvidamos que hubo un precio que se pagó y que Él fue el Redentor que dio su vida por ti y por mí. ¿Qué se merece el Señor? Merece que vivas vidas abundantes. Él murió por ti porque Él quiere verte vivir alegre. Él quiere verte vivir emocionado de que algún día esto que es pasajero se acabará y tendrás un encuentro verdadero con Él y serás llevado en su gloria por toda la eternidad. Él quiere verte vivir honrando su nombre. Pero algunos de nosotros continuamos como zombies y decidimos estar vivos, pero no hemos experimentado la vida abundante en Cristo. Luchamos por nuestras propias fuerzas, pensamos con nuestro propio razonamiento, somos cautivos del pecado. Pero ¿por qué pasa esto? Porque es que no podemos obtener esta vida abundante a la que Cristo nos llamó. Porque nos aferramos al pasado, nos aferramos al pecado, al dolor, a las adicciones. Y Cristo murió para romper con todas estas cosas. Pero ¿acaso
lo hemos olvidado? ¿Acaso hemos olvidado que para que hubiera vida, la vida que tú y yo hoy gozamos, tuvo que haber muerte? No hemos muerto al pecado, no hemos muerto a nuestro viejo hombre, ¿o sí? Dios dice: ven como eres, como decimos aquí en la iglesia. Pero si tú y yo continuamos igual, continuamos nuestras vidas como si nada hubiera sucedido, no nos damos cuenta del sacrificio que tuvo que tomar lugar para que tú y yo tuviéramos este privilegio, entonces somos como zombies. El viernes un muchacho llegó por aquí y se sentó a conversar conmigo y me decía: es que siento que estoy muerto, no siento nada, no pienso nada, no tengo motivación para nada, siento que ya perdí todo, teniéndolo todo. Y ese es el estado mental y emocional en el que caemos cuando tú y yo no nos levantamos todos los días sabiendo quién pagó el precio, sabiendo que Él tiene el control, sabiendo que Él nos quiere llevar a más, que tiene un propósito y que esto es pasajero. Les voy a decir por qué la Biblia usa esta analogía y a qué se refiere con que debemos morir. Piensen por un momento. ¿La gente que está muerta guarda rencor? No. ¿La gente que está muerta insiste en obtener cosas? No. ¿Exigen sus derechos? No. ¿Pecan, matan, adulteran, odian? No. ¿Son egoístas? No. Pero aquí está el problema: no estamos muertos. Estamos bien vivos. Cada uno de nosotros está bien vivo y algunos hasta juegan de vivos. Y seguimos exigiendo cosas, queriendo hacer las cosas a mi manera. Toda nuestra vieja naturaleza aún tiene control de nosotros. Y nuestra vieja naturaleza lo que quiere es tomar, satisfacer sus necesidades. Yo y de último yo. Esa es nuestra vieja naturaleza. Pero ¿qué dice Jesús allá en Lucas 9? Que si nosotros estamos tratando de salvar nuestra vida, la perderemos. Pero aquel que pierde su vida por mí, dice el Señor, la ganará. Pero entonces, ¿de qué nos está hablando el Señor? Debe de haber muerte. Pero si morimos, entonces está la promesa de vida eterna, de vida real, de vida resucitada. Y está la promesa de una vida abundante que solo Dios puede dar. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida abundante, una vida nueva. Y vean lo que dice aquí en el versículo 5, dice: en efecto, si nosotros hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera todo su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre de todo pecado. Qué vacilón, ¿verdad? Es clarísimo, porque los muertos no pueden pecar. Ahora bien, dice en el versículo 8: si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió el pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Si tú realmente has muerto y has resucitado en Cristo, la muerte no tiene poder sobre ti. Muchos cristianos no encuentran el poder de la resurrección en su vida porque nunca han muerto. Nunca hemos muerto a nuestro yo, a nuestra naturaleza, a nuestro pecado. Vivimos una religión superficial. Pero mira el versículo 5 de nuevo. Si entonces, y solo entonces, usted ha muerto con Él, usted será levantado con Él. No solo un día, no solo los domingos, todos los días de su vida hasta que se dé la última trompeta y estemos aún por el resto de la eternidad viviendo con Jesucristo. En Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en cada uno de ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales. Y escuchen lo que está diciendo Pablo aquí. No está hablando de una resurrección física, de morir y resucitar físicamente. Está hablando que el mismo espíritu que levantó a Jesús de una muerte física, de entre los muertos, nos dará vida a nosotros en estos cuerpos mortales. Aquí en la tierra, hoy y ahora, Jesucristo quiere darte vida, vida abundante. Ponte a pensar. ¿Te sientes muerto? ¿Sientes que tus emociones están tomando control de ti? ¿Sientes que hay áreas de tu vida que te dominan? Dios quiere darte vida. Dios quiere que todas esas áreas muertas que hay en tu corazón cobren vida y latan más fuerte a través de Jesucristo. Si volvemos a Romanos 6, en el versículo 6 y 7 tenemos que notar que ya no somos esclavos, sino que ahora somos libres. Entonces pregúntate, ¿cómo estás viviendo tú, tu vida aquí en la tierra? ¿Te sientes esclavo o te sientes libre? ¿Te domina el pecado o ya no tiene poder sobre tu vida? Este mismo muchacho con el que hablaba el viernes me decía: es que sabes, un tiempo yo tuve una relación con Jesús súper cercana, una relación con Dios que yo me levantaba a las 4:30 de la mañana, me decía, todos los días, y ponía mi radio y escuchaba música cristiana y me ponía a orar y yo podía sentir la presencia de Dios a mi alrededor. Pero en este momento sé que cedí terreno y perdí autoridad. Y en este momento, cuando yo me hinco a orar, me decía este muchacho, yo puedo sentir una presencia maligna en mi habitación. Y la gente cree que estoy loco, pero lo puedo ver. Puedo sentirlo. Puedo sentir cómo el enemigo está ahí constantemente cerrando mi boca para que yo no hable ni clame a Dios. Y me dice, ¿y sabes por qué? Fue la consejería más fácil del mundo, porque él tenía todas las respuestas. No tuve que decir nada, solo escucharlo. Él sabía. Y me dice, ¿sabes por qué? Porque yo perdí mi autoridad. Así de sencillo. Él decidió volver a ser esclavo. ¿Y cuántos de nosotros hemos puesto en tela de duda lo que Dios ha querido hacer en nuestra vida y regresamos como el pueblo de Israel a Egipto y volvemos a ser esclavos? Añoramos el pasado, añoramos nuestro pecado, añoramos nuestras malas decisiones y tomamos esto de ser cristianos a la ligera y volvemos a morir y andar deambulando por el mundo como personas que simplemente esperan que este tiempo en la tierra se acabe, como si esto lo fuera todo. Y Romanos dice, ya no eres esclavo, eres libre. Si hay repetición habitual del mismo pecado en tu vida, entonces no has sido liberado. El amo de tu vida sigue siendo tu naturaleza pecaminosa.
Tu naturaleza carnal que te obliga y te continúa arrastrando a pecar. Y lo peor de esto es que este amo es un amo exigente. Es un amo que grita: yo quiero, yo merezco, yo. Y cuando te despiertas en la mañana y consideras morir al pecado, tomar tu cruz y cambiar, tu naturaleza pecaminosa te grita no. Y te da 1,000,000 de grandes razones por las cuales tú no puedes cambiar, y comienza a jugar con tu mente y a decirte: es que tú no vales nada. Con todo lo que has hecho, tú vas a ir a la iglesia. Con todo lo que has hecho, tú vas a arrodillarte y pedirle perdón a Dios. Jamás. Y creemos más en estas mentiras que en el Señor. Si te ama tanto el Señor, ¿por qué te está pasando lo que te está pasando? Y comenzamos a culpar a Dios por consecuencias de las actitudes del ser humano. Este muchacho me contaba que la razón por la cual él se alejó del Señor cuando tenía una relación tan fuerte es porque le creyó más a una voz que le dijo: si Dios te ama tanto, ¿por qué te quitó a tu madre? Hablando con él le dije: ¿de qué murió tu madre? De cirrosis. ¿Cómo vamos a culpar a Dios por nuestro pecado, por el resultado y las consecuencias de nuestras malas decisiones? Y él mismo dice: lo sé, ahora lo veo, pero en ese momento de dolor, en ese momento de luto, Satanás se aprovechó de mí y me pegó una revolcada, y yo me alejé de Dios. Pero podemos considerar el ejemplo de aquel que tomó su cruz diariamente. Jesucristo, desde que llegó a esta tierra, tomó su cruz. Eso no sucedió en aquel viernes cuando le crucificaron. Desde el primer día que Jesús puso sus pies sobre la tierra, Jesús tomó su cruz y dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y anduvo por esta tierra por más de 30 años como un muerto viviente, porque él sabía que iba a morir, porque él sabía que el pecado, él estaba muerto para el pecado. Satanás no podía detenerlo. Satanás intentó tentarlo, y Jesús era como un hombre muerto para Satanás. Era intocable. Él no podía pecar, él no podía mentir. Y esa cruz fue simplemente la culminación de un plan perfecto para derrotar la muerte, para que tú y yo pudiéramos gozar de vida eterna y pudiéramos igual manera tomar la decisión de morir a nuestro yo y resucitar en Cristo. ¿Pero por qué lo hizo? Porque Él tiene un nombre sobre todo nombre. Y ante ese nombre, un día toda rodilla se va a postrar y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. Y yo espero que tú seas uno de esos, que tú y yo podamos ser personas que estemos preparándonos para ese momento. Y mientras ese momento llega, yo espero que cada uno de ustedes vivan y vivan en abundancia. Dios nos llama a vivir vidas llenas de gozo, de paz, de seguridad, de confianza, de esperanza en Él, sin importar lo que el mundo nos haga. Jesucristo dijo que íbamos a tener aflicciones en esta tierra, pero que no nos preocupáramos porque Él ya había vencido al mundo. Esa es la vida que Dios quiere para ti, donde las circunstancias no dictan lo que tú piensas, ni lo que tú sientes, ni tu nivel de compromiso con el Señor, donde tú eres diariamente una persona que toma su cruz y decide seguir a Jesucristo. Romanos 6:18 dice: ya no son esclavos del pecado, sino esclavos de Dios, de la justicia. O sea, cada día te levantas y dices: Señor, haz lo que tú quieras y como tú quieras con tu siervo.
hoy y todos los días. Y cuando vas a hacerlo, entonces Jesús actúa a través de tu vida. Ustedes encuentran entonces que ya no es tu paz, ya no es tu fuerza, tu sabiduría, tu amor, sino que Jesús mismo, su propio poder está siendo manifiesto en tu vida mortal. Y esto es increíble. Hay una canción de Generación 12 que me gusta mucho y los chicos no han querido sacarla, ¿no es cierto? Y dice: al conocerte he nacido otra vez, ya no soy igual, has cambiado mi ser. Mi corazón por tu sangre latió, he vuelto a vivir, nueva sangre hay en mí. Y luego el coro dice: dentro de mí corre tu sangre, tu corazón late dentro de mí corre tu sangre. Y es precisamente esto lo que Dios hace. Cuando tú mueres y resucitas, no resucitas a la misma naturaleza. Dios hace una transfusión sanguínea y por tus venas y mis venas corre la sangre que fue derramada en aquella cruz. Mi pregunta es: ¿estamos honrando eso? ¿Estamos realmente viviendo vidas que honren ese sacrificio? Y es precisamente eso. Fuimos muertos a causa del pecado, pero infectados de nueva vida. Cada uno de nosotros se abrió paso y salió de la tumba al resucitar en Cristo. Y andamos como muertos vivientes por este mundo, muertos al pecado que ya no tiene poder sobre nosotros, pero vivos en Cristo, esperando el momento de ser glorificados y llevados a una vida eterna con Él. Escucha, sin Él no puedes hacer nada. Es así de sencillo. Sin Dios no puedes hacer nada. ¿Crees eso? ¿Crees eso cuando sales de tu casa y te va bien? ¿Lo crees? ¿Crees que fue por tu esfuerzo, por tu talento, o realmente reconoces que es porque Dios está contigo? Mi papá tenía un libro verde que me encantaba cuando yo era chico y todavía lo tiene ahí en su oficina, y se llamaba En pos de lo supremo. Era un libro que escribió Charles Chambers y es un libro de devocionales cortitos, de una página cada uno. Y me acuerdo que era el único, como a mí me costaba mucho leer, y yo decía: es que no entiendo la Biblia y me cuesta mucho leer la Biblia. Yo me agarraba ese libro y me gustaba mucho porque contaba historias y luego una pequeña meditación y un versículo. Y era mi forma de por lo menos aprender algo. Y una de mis frases favoritas de Oswald Chambers en este libro decía esto: lo que debe hacer que el corazón lata es una nueva forma de manifestar al Hijo de Dios, pero la única manera de experimentar eso es la muerte. Muerte a tu voluntad, a tu camino, a tu habilidad, a toda tu vieja naturaleza. Y para mí esto lo resume en algo muy sencillo: ¿quién vive en ti sino Cristo? Cada mañana debes elegir y decir: Señor, hoy cargo mi cruz para morir al pecado que me esclavizaba y decido seguirte. Hoy quiero tener vida eterna. Y luego, al escuchar las instrucciones del Espíritu Santo y obedecerlas, Él comienza a guiar tu vida. Y Cristo te va a ayudar a hacer ese trabajo todos los días, a vivir cada día, a pesar de lo que hay a tu alrededor. Pero si tú sales tratando de enfrentar al mundo por tus propias fuerzas, vas a sufrir. Y esa no es la peor noticia. Al final de tu camino sobre esta tierra no te va a esperar la vida eterna, te va a esperar la muerte. Y es perderlo todo. Es perder la oportunidad de vivir aquí y la oportunidad de vivir en la eternidad. Es pasar por este mundo como zombies deambulantes, muertos, y además morir después. Hay dos caminos. Tú decides.
Creo que los discípulos comenzaron a morir cuando se alejaron de Jesús en el jardín. Ustedes ven los evangelios y dicen, cada uno de ellos decía que estaba dispuesto a morir con Dios, que estaba dispuesto a ir hasta la cruz con Jesucristo, pero entonces se dieron cuenta de que no podían vencer su propio miedo. No pudieron estar despiertos esa última noche cuando Jesús les pide que oren. Entonces no podían estar con Él, pero se mantenían alejados mientras estaba muriendo. Todos los discípulos guardaron distancia mientras el evento de la cruz estaba sucediendo. Pedro ni siquiera podía decir la verdad y lo negó. Luego, después de que Jesús murió, no podían recordar su promesa de que iba a resucitar, o simplemente no podían creerlo o entenderlo. Estaban confundidos de que Jesucristo había sido vencido por la muerte. Todavía no podían creer lo que había sucedido y no fueron a Galilea como se les había dicho que hicieran. Finalmente Jesús tuvo que hacer una aparición personal para probarles que Él estaba vivo. No se acordaban ni siquiera cómo pescar. Y Jesús se les aparece como en un episodio cómico, así como se les apareció en las primeras veces cuando lo conocieron, y exactamente se repite la misma historia. Les manda a que tiren la red al otro lado otra vez, y ni aún así lo reconocieron. Finalmente hacen lo que deben de hacer y lo que debieron de hacer desde que Jesucristo murió, inclusive la noche antes, y se arrodillan y comienzan a orar. Después de que Jesús había ascendido a los cielos, les había prometido que iba a venir sobre ellos el Espíritu Santo. Y por fin, allá por Hechos, ellos entienden esto y hacen lo que debieron de hacer desde el inicio. Se arrodillan delante del Señor y comienzan a orar. Y cuando oras, comprendiendo que no puedes hacerlo solo y que necesitas de Dios, necesitas de su Espíritu, pides que su vida lo haga por ti, a través de ti, de repente las cosas cambian. Y esto precisamente pasó en los discípulos. Pedro, que ni siquiera puede decir que es el amigo de Jesús, entrega de repente un poderoso mensaje de convicción a través del Espíritu Santo y 3,000 personas se convierten. ¿Qué pasó? Ellos murieron a sus propios caminos y su propia fuerza, y esperaron que la vida resucitada de Jesús a través del Espíritu Santo operara en ellos, y que empezaron a caminar en fe y empezaron a vivir vidas abundantes. Entonces, ¿qué diferencia vemos entre estos hombres? Ellos habían muerto y habían resucitado en Cristo. Eso es lo que había pasado. La única cosa que Satanás odia más que la muerte de Jesús es su resurrección. Hizo que los sacerdotes le pagaran a los soldados para que mintieran sobre la resurrección. ¿Por qué? Porque esto significaba que Él había sido derrotado. ¿Cuál era la función principal de los apóstoles? Dar testimonio de la resurrección. Eso era su función principal, dar testimonio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. ¿Y cómo lo hicieron? Nos lo dijeron. Nos dijeron, nuestros propios ojos han visto la muerte derrotada. Pero eso no acabó ahí, sino que ellos caminaron en el poder de Cristo resucitado. Ellos mismos se habían convertido en nueva criatura. Imagínense el odio de Satanás hacia ellos por esto. Pensó que había acabado con Jesús y Él resucitó, y que la muerte significaba la derrota de Jesús. Sin embargo, los discípulos continuaron expandiendo las buenas nuevas, y hoy, inclusive durante nuestros días, seguimos recordando ese triunfo. Entonces, él piensa que está derrotado y de repente eliges morir. Satanás cree que te tiene derrotado, pero de repente tú eliges morir.
eso cambia las cosas. De repente Satanás dice: oh no, esto ya lo he visto antes. Una vez que estás muerto, estarás de vuelta otra vez, una vez más. Cada vez que tú eliges morir, lo único que queda es resucitar. No hay otro camino. Y cuando tú lo hagas, cuando tú resucites en Cristo, Él será vencido, erradicado de tu vida, muerto caminante, resucitado a la vida. Satanás piensa que lo que Jesús hizo y ahora está en todas partes, en todos lugares. Satanás sabe que lo que Jesús hizo en la cruz se está repitiendo todos los días, cada vez que un creyente decide morir y resucitar en Cristo. Y el mismo poder que habitaba en Jesucristo habita en ti y en mí. Satanás está temblando y él no quiere que tú mueras, y mucho menos que resucites. Él no quiere que tú renuncies a tu pecado, a tu pasado, a tu dolor, porque Él sabe que una vez que tú sepultes todas esas cosas, vas a resucitar en Cristo y vas a ser un arma poderosa en su contra. Imagina el horror que golpea a su condenado ser. Satanás sabe que él será derrotado el día que tú y yo decidamos morir. Él va a hacer todo lo posible para evitar que decidas morir a ti mismo, porque la vida resucitada de Jesús es la cosa que él más teme. Colosenses 3:1 dice: ya que han resucitado en Cristo, busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. Concentren su atención en las cosas del cielo y no en las de este mundo, pues ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo nuestro Dios. Ese no es el final de la batalla, pero es el comienzo de muchas batallas victoriosas. Habrán guerras, habrán momentos difíciles, pero si tú mueres y resucitas en Dios todos los días, cada una de esas batallas va a ser una historia de victoria. Una historia de victoria. La única razón por la que usted puede hacerlo es debido a que la vida resucitada ahora está disponible para usted. Cada día puedes tomar tu cruz, puedes ser un hombre muerto caminando en el poder de Jesucristo resucitado. Todos los días elegimos caminar. Eso es una decisión diaria en nuestros propios caminos y hacer nuestra propia cosa para salvar nuestra vida, o elegimos entregar nuestra vida a Cristo y dejar que Él se ocupe de nuestros problemas. Ponemos nuestro pie en la garganta de la vieja naturaleza y lo vemos como muerto en la cruz. Y si consideramos el poder de la resurrección que está disponible para usted y para mí, podemos decidir caminar en vida todos los días. Hay un dicho que se hizo muy popular en los últimos años entre los jóvenes que dicen YOLO, you only live once, las iniciales YOLO, y lo usan mucho en el texting y todo eso, y significa solo se vive una vez. Y esto es cierto, solo tenemos una oportunidad de vivir en esta tierra y decidir el resto de nuestra eternidad. Y hoy la palabra nos invita a que decidamos. La Biblia dice: he puesto delante de ti la vida y la muerte. Elige hoy a Cristo. Esa es mi invitación. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y decimos: Señor, quiero morir a mi pecado, quiero morir a mi naturaleza, Señor, para vivir en ti, Señor, para tener vida eterna en ti? Te voy a pedir que cierres tus ojos, y si hay algo en ti que te dice que te has alejado del Señor, o que tu relación con Él se ha vuelto muy superficial, o has empezado a dudar, dile: Señor, no quiero que esto tenga ningún control sobre mi vida, y quiero, Padre, necesito de ti, Señor. Dile: Señor, necesito correr a tus brazos y retomar la autoridad que tú me diste, Señor, sobre la muerte, sobre el pecado, Señor.
Dile: Señor, hazme libre una vez más, Señor. Hazme libre una vez más, Señor. Cierra tus ojos y concéntrate en el Señor por un momento y dile: Señor, anhelo tu vida abundante, Señor, tu vida eterna, Señor. Tal vez te has sentido que en los últimos tiempos has estado como sobreviviendo, como que no tienes un propósito para levantarte en la mañana, como que le has perdido el amor a la vida, a las cosas, a la gente, y te ha inundado más una desesperación. Dile: Señor, regrésame la vida, Señor. Regrésame la vida a la que tú me llamas, Señor. Cambia mi lamento en baile, Señor. Regresa, Señor, a mi corazón el amor, Señor.